Dicen que conocemos mejor la superficie de la Luna que el suelo de nuestros propios océanos. Y quizás sea mejor así. Bajo la calma azul, en un mundo de presión absoluta y oscuridad eterna, existen criaturas que la ciencia aún no ha bautizado. Desde anomalías genéticas que valen millones, hasta encuentros que parecen sacados de una mitología que creíamos muerta. Hoy, dejamos de lado las teorías y nos centramos en las pruebas, 20 momentos en los que el océano decidió devolvernos algo que no estábamos preparados para ver. Prepárate, porque después de esto, no volverás a mirar el horizonte de la misma manera. ¿Son errores de la naturaleza, o es que la naturaleza nos ha estado ocultando la verdad? Pero antes de adentrarnos a fondo en estos misterios, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. El Titán de Plata de Ocean City. Nuestra travesía comienza en Ocean City, durante el prestigioso White Marlin Open. Aquí, la gloria no solo se mide en trofeos, sino en cifras que pueden cambiar una vida para siempre. En medio de la competencia, un pescador se convirtió en el protagonista de una lucha titánica que duró 20 agónicos minutos. Lo que al principio parecía una captura promedio, resultó ser un atún rojo de proporciones colosales, deteniendo la báscula en casi 290 kilogramos. Estos depredadores, capaces de alcanzar velocidades de 65 km por hora y poseedores de una fuerza hidráulica que puede comprometer la estructura de un bote, son el oro azul del mar. Cuando la multitud estalló en vítores, no solo celebraban el tamaño del pez, sino el premio de $1 millón que acompañaba a este gigante. Sin embargo, mientras unos encontraban fortuna, otros, en el rincón opuesto del mundo, estaban a punto de encontrar algo que el dinero no puede explicar. La quimera de Mindanao. Cruzamos el globo hasta las costas de Filipinas, donde un video de apenas 15 segundos logró lo que años de investigación no han podido, sembrar la duda sobre la existencia de lo imposible. En la región de Mindanao, una red de pesca trajo a la superficie algo que paralizó los corazones de los locales. No era un pez común, ni un mamífero marino conocido. La grabación muestra a una criatura de piel gris moteada y manos con membranas interdigitales que terminaban en garras sutiles. Pero lo más perturbador residía en su rostro, una mirada amarilla y fija, rodeada de lo que parecía ser cabello oscuro y enredado. Mientras el pecho del espécimen subía y bajaba en un ritmo lento y agónico, los pescadores retrocedían, debatiéndose entre la curiosidad científica y un miedo ancestral. ¿Era un habitante de las fosas abisales empujado hacia arriba por las corrientes, o la prueba definitiva de que las leyendas sobre humanoides marinos tienen una base biológica real? El intruso de El Nido. En las aguas cristalinas de Palawan, Filipinas, la belleza del paisaje suele ser la protagonista, hasta que algo emerge de las sombras para reclamar su territorio. Un pescador local, mientras documentaba su jornada, se topó con una presencia que desafiaba su experiencia de décadas en el mar. Al principio, la forma hinchada y el color rosáceo sugirieron un pez luna, pero la ilusión se desvaneció cuando la criatura reveló una boca diseñada para desgarrar. Eran hileras de dientes como sierras y ojos oscuros que parecían estudiar al hombre tras la cámara. Los expertos que analizaron las imágenes sugieren que podríamos estar ante un pariente de las lampreas o un habitante de las zonas batiales, a más de 500 metros de profundidad. La pregunta que inquieta a los biólogos no es qué es esta criatura, sino que la obligó a abandonar el abismo para patrullar la superficie. El forcejeo en Monterey. Viajamos ahora a la bahía de Monterey, California, un lugar famoso por su biodiversidad, pero que en octubre de 2002 fue testigo de una captura que los testigos preferirían olvidar. Un grupo de pescadores filmó el momento en que sus redes se tensaron bajo una fuerza antinatural. Lo que emergió no fue un banco de peces, sino un ser de 1,5 metros que luchaba con una violencia desesperada. El video capta una anatomía imposible, una mitad inferior cubierta de escamas plateadas y una parte superior con brazos rudimentarios y un rostro humanoide de facciones borrosas. Los gritos de los pescadores en la grabación no son de triunfo, sino de una profunda incomodidad. Ante el temor de que la criatura fuera un presagio de mala fortuna, decidieron devolverla al vacío, dejando atrás solo un registro visual que sigue quitando el sueño a quienes intentan clasificarlo. La mutación de Nápoles. De vuelta en las costas de Italia, la pesca recreativa tomó un giro grotesco en un muelle de Nápoles. Lo que parecía un pez globo común, resultó ser una variante que rozaba lo alienígena. Con un tamaño comparable al chasis de un vehículo y un patrón cutáneo que recordaba a un laberinto orgánico, lo más perturbador se escondía tras sus labios, una estructura dental idéntica a la humana. A pesar de que las espinas venenosas del espécimen hirieron las manos del pescador, la emoción fue absoluta.
En el mercado negro de especies exóticas, una anomalía de este calibre podría alcanzar decenas de miles de dólares. Pero más allá de su valor monetario, este hallazgo nos obliga a preguntarnos, ¿es esta una evolución natural o el resultado de un ecosistema que está empezando a cambiar de formas que aún no comprendemos? El secreto del acero y las escamas, la foto de 1995. Existe una imagen que ha circulado por los foros de inteligencia y biología marina durante décadas, pero que carece de un expediente oficial que la respalde. Nos situamos en el año 1995, cuando un buque de pesca comercial hizo una red que parecía contener una masa de carne y cartílago fuera de toda proporción. Al llegar a puerto, lo que debía ser un hallazgo científico sin precedentes se convirtió en un operativo de seguridad nacional. Según los informes de la tripulación, las autoridades no tardaron en confiscar el espécimen, alegando que se trataba de restos vinculados a un programa militar soviético de la era de la Guerra Fría. La única fotografía que sobrevivió al embargo muestra una criatura cuya morfología no encaja con la de ningún cetáceo o pez registrado, una estructura robusta y extraña que alimentó teorías sobre experimentos biológicos submarinos. La velocidad con la que el gobierno desechó el cuerpo, sin permitir una autopsia científica pública, ha dejado una cicatriz en la historia de la criptozoología. ¿Era realmente un experimento fallido o el descubrimiento de un depredador ancestral que el ejército prefirió mantener bajo llave? Los titanes del récord, gigantes de Nueva Escocia y Nueva Zelanda. El océano no siempre necesita de mitología para aterrarnos. A veces, el tamaño real de sus habitantes es suficiente. En la historia de la pesca, existen hitos que parecen desafiar las leyes de la gravedad. Hasta ahora, el récord Guinness se lo lleva un tiburón ballena de 13 metros de largo y con un peso cercano a 1 tonelada. Retrocedamos al año 1987 en las gélidas costas de Nueva Escocia, donde se registró una langosta de 20 kilogramos, un acorazado del lecho marino con décadas, quizás siglos, de edad. Sin embargo, los récords se quedan cortos cuando hablamos de los verdaderos monarcas del abismo, el calamar colosal. En febrero de 2008, un grupo de pescadores neozelandeses se enfrentó a una pesadilla de tentáculos de 10 metros de largo y un peso de 680 kilos. Este espécimen, confirmado por biólogos como Steve Osea, es la prueba de que en las profundidades donde la presión aplastaría un submarino, la vida no solo sobrevive, sino que crece hasta dimensiones monstruosas. Estos gigantes nos recuerdan que el Kraken de las leyendas antiguas no era una invención de marineros ebrios, sino un avistamiento real de una especie que aún hoy apenas estamos empezando a documentar. El fósil viviente del Mississippi, el alligator gar. En los pantanos del sur de Estados Unidos y las turbias aguas de México, habita un sobreviviente de la era de los dinosaurios que parece haberse negado a evolucionar. Se trata del pez lagarto o alligator gar. No dejes que su nombre te confunda. Es una máquina de supervivencia con un hocico repleto de dientes afilados y una armadura de escamas ganoides tan duras que, antiguamente, eran usadas como puntas de flecha. Este fósil viviente no solo impresiona por su apariencia prehistórica, sino por su asombrosa capacidad de respirar aire, lo que le permite dominar aguas estancadas donde otros peces perecerían. El récord histórico nos lleva a 1951, con un ejemplar que superaba los 120 kilogramos y los 3 metros de largo. Ver a uno de estos colosos emerger a la superficie es como observar un fantasma del período Cretácico reclamando su lugar en el presente. Su existencia es un recordatorio de que algunas especies son tan perfectas en su diseño que el paso de millones de años no ha logrado alterarlas. El guardián del Mekong, el pez gato gigante. En el sudeste asiático, el río Mekong fluye como una arteria vital cargada de misticismo, pero en sus profundidades habita un gigante que está desapareciendo, el pez gato gigante. En enero de 2019, la comunidad científica y los pescadores locales quedaron atónitos ante un espécimen que parecía romper los límites de lo posible para un río de agua dulce. Con más de 2 metros y medio de largo y un peso que superaba los 290 kilogramos, este coloso es una reliquia biológica en peligro crítico de extinción. A diferencia de otros depredadores, este gigante no posee dientes, es un filtrador pacífico que ha crecido durante décadas en el fango del río. Sin embargo, su captura reveló algo más profundo, la fragilidad de un ecosistema donde estos titanes solían ser comunes. Ver a una criatura de este calibre es como encontrarse con un dios fluvial de las antiguas leyendas tailandesas, un recordatorio de que bajo las corrientes marrones del Mekong aún laten corazones de un tamaño que la ciencia moderna apenas alcanza a proteger. El monarca de las aguas gélidas, el salmón rey de Alaska. Para entender la magnitud de lo que el ser humano ha hecho con los océanos, a veces hay que mirar hacia atrás, a una época donde la sobrepesca no había diezmado los genes de los gigantes.
En 1949, en las gélidas y prístinas aguas de Pittsburgh, Alaska, se registró una captura que hoy parece un mito, un salmón rey, o chinook, de 57 kilogramos. Este ejemplar no era solo un pez, era una anomalía biológica de una era dorada. Los expertos modernos sostienen que antes de la intervención industrial, estos salmones podían crecer mucho más, actuando como los verdaderos guardianes de los ríos del norte. Ver un espécimen de este tamaño, con su característica mandíbula en gancho y una potencia capaz de remontar cascadas que detendrían a cualquier otro animal, es un recordatorio melancólico. Nos hace preguntarnos cuántos de estos reyes quedan ocultos en los rincones más remotos del Ártico, esperando a que el ecosistema recupere la fuerza que una vez le arrebatamos. El monstruo de Choi, el marlin de Oahu. Si el océano tuviera un rey de la velocidad y la potencia pura, ese sería el marlin azul del Pacífico. Pero existe una captura en particular que entró en los anales de la historia como una pesadilla náutica, el monstruo de Choi. Corría el año 1970 en las costas de Oahu, Hawái, cuando una expedición de pesca de alquiler enganchó algo que no se comportaba como un pez, sino como una locomotora desbocada. Este ejemplar, que detuvo la báscula en una cifra astronómica de 820 kilogramos, poseía una fuerza tan devastadora que estuvo a punto de volcar la embarcación durante una lucha que puso a prueba cada fibra de los cables y los nervios de la tripulación. Con un rostro rematado por una lanza ósea capaz de perforar el casco de un bote y una velocidad de ataque de hasta 80 km por hora, el monstruo de Choi se mantiene como un récord que muchos consideran imbatible. Para los expertos, este pez es la prueba de que en el mar abierto, la evolución ha perfeccionado máquinas de guerra biológicas que superan cualquier tecnología humana. El titán de las rocas, el bass gigante de California. Bajando por la costa del Pacífico hasta el Golfo de California, nos encontramos con un depredador que parece una roca viviente, el bass gigante o mero gigante. En 1968, cerca de la isla Anacapa, un pescador logró extraer de las profundidades un ejemplar de 255 kilogramos, un récord mundial que aún hoy deja a los biólogos sin aliento. Este pez es una maravilla de la longevidad. Pueden vivir más de 70 años y crecen de manera constante, alcanzando longitudes de más de 2 metros. Sin embargo, lo que hace especial a este hallazgo es el misterio de su pasado. Los registros históricos de los siglos XVIII y XIX hablan de especímenes que doblaban este peso, sugiriendo que en las cuevas submarinas más profundas y oscuras del Mar de Cortés, todavía podrían habitar ancianos de la especie que superan los 500 kilos. El bass gigante no es solo un pez, es una cápsula del tiempo que nos observa desde el fondo del arrecife. El puño del sol, el camarón mantis de Indian River. No siempre el peligro viene en paquetes de cientos de kilos. A veces, la criatura más formidable del océano cabe en la palma de una mano. En Indian River, Florida, se capturó un camarón mantis de 45 centímetros, el más grande jamás registrado. Pero no es su tamaño lo que aterra a los biólogos, sino su capacidad destructiva. Este crustáceo posee el golpe más rápido del reino animal. Sus extremidades se mueven con la aceleración de una bala de calibre 22, generando un impacto de 1.500 newtons. La velocidad del golpe es tan extrema que provoca un fenómeno físico llamado cavitación, que es cuando el agua alrededor del impacto hierve instantáneamente, creando una burbuja de vapor que genera luz y un calor similar al de la superficie del Sol. Este pequeño guerrero es capaz de romper cristales de acuarios reforzados y destrozar caparazones de cangrejos como si fueran de papel. El ejemplar de Florida es una maravilla de la ingeniería natural, un recordatorio de que en el mundo submarino, la fuerza bruta es impresionante, pero la física aplicada es letal. El dragón escarlata, el hallazgo en la India. Dejamos atrás los récords de peso para adentrarnos en el terreno de lo visualmente imposible. Recientemente, en las costas de la India, un pescador viralizó un video que parecía sacado de una producción de ciencia ficción. La criatura que emergió de sus redes era de un rojo carmesí brillante, pero su anatomía era lo que desafiaba toda lógica. Poseía placas de armadura ósea, una serie de espinas dorsales que recordaban a los dragones de las leyendas orientales y una cola enrollada de forma prensil. Lo más fascinante eran los parches de color azul y verde luminiscente que salpicaban su cuerpo acorazado. Aunque algunos científicos sugieren que podría tratarse de una mutación extrema de un caballito de mar gigante o un pariente desconocido de los peces pipa de aguas profundas, su apariencia es tan ajena a lo que conocemos que ha despertado un interés científico febril. ¿Estamos ante una nueva especie que ha permanecido oculta en los arrecifes inexplorados del Índico, o es este, dragón marino, un aviso de que la vida bajo el agua está mutando de formas que apenas empezamos a documentar? El encuentro de las Bahamas, abril de 2023. En abril de 2023,
La tripulación de un pesquero a unas 5 millas náuticas de la costa de las Bahamas fue sacudida por un evento que todavía hoy desafía toda explicación lógica. No fue un pez lo que golpeó el casco de su embarcación, sino un sonido seco, como si alguien hubiera saltado con fuerza sobre el agua. Al mirar hacia la proa, los pescadores no vieron delfines, sino una docena de figuras pálidas, de extremidades alargadas y torsos humanoides que se deslizaban con una velocidad y gracia sobrehumanas. Lo más perturbador no fue su presencia, sino su comportamiento. Se movían en formación, saltando sobre las olas con la agilidad de un mamífero marino, pero con una cadencia muscular inconfundiblemente humana. Mientras los pescadores instaban al capitán a acelerar, las criaturas no huyeron, por el contrario, parecieron perseguir el rastro de la estela del barco. La grabación, que pronto se volvió viral en TikTok, es una de las primeras imágenes claras que insinúan la existencia de una especie que durante milenios fue relegada al mito de las sirenas. ¿Eran solo animales inteligentes curiosos por el motor, o fuimos testigos de una especie marina cuya existencia el mundo se niega a aceptar? La sombra en el fondo marino. La comunidad internacional de buceo se paralizó ante un registro visual filtrado recientemente, filmado en las profundidades de formaciones de piedra caliza que recuerdan a la costa mediterránea. En la tenue luz azulada de la lámpara de un buceador solitario, algo que parecía una muñeca abandonada descansaba entre las grietas. Pero al acercarse, la roca cobró vida. Una criatura con piel grisácea y brazos desproporcionadamente largos emergió de las sombras, protegiendo contra su pecho a un ser pequeño, con rasgos pálidos y vacíos. La cámara tiembla violentamente, captando el instante en que el progenitor, si es que podemos llamarlo así, se funde de nuevo con la negrura absoluta del océano. No hubo tiempo para identificar especies, solo para sentir el peso de una mirada que no parecía animal. Lo que ese buceador encontró en el fondo marino es una de las piezas de evidencia más inquietantes. No era solo un animal salvaje, sino un comportamiento de cuidado parental, una demostración de una inteligencia compleja que, hasta ahora, creíamos exclusiva de la vida terrestre. El océano, en su infinita oscuridad, guarda secretos familiares que simplemente no deberían estar ahí abajo. El ritual nocturno del Caribe. Avanzamos hasta el 21 de octubre de 2002. En la oscuridad cerrada del Caribe, un grupo de pescadores decidió investigar una silueta inusual posada sobre una roca solitaria en mitad del mar. Al enfocar la luz del bote, la escena se tornó surrealista. Un grupo de figuras con cabellos largos y piel pálida, sentadas con una parsimonia antinatural. Sus colas, que emitían un brillo iridiscente bajo los reflejos de la linterna, se movían rítmicamente con el vaivén de las olas. A diferencia de cualquier animal que huiría ante el estruendo de un motor o el impacto de una luz directa, estas criaturas no mostraron miedo, nos observaban con una calma deliberada, casi consciente de su propio poder. Algunos investigadores especulan si este encuentro fue casual o si fuimos testigos de algún tipo de congregación o ritual. Mientras el bote se alejaba, el silencio en la grabación es absoluto, roto solo por el temblor de la mano que sostiene la cámara. No eran sirenas de cuento de hadas, eran seres inteligentes que habitan el Caribe, conscientes de nuestra presencia, y que, por alguna razón, eligieron no esconderse esa noche. ¿Te está gustando el video? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y dejarnos un pulgar arriba para que puedas seguir disfrutando de más misterios impactantes como este. ¿Ya lo hiciste? Si es así, continuemos con el siguiente caso. La Guardia del Delfín, avistamiento de 1998. Quizás uno de los registros más conmovedores, y a la vez, desconcertantes de la última década del siglo XX, es el video capturado por una familia en 1998. Mientras filmaban un grupo de delfines que jugaban en mar abierto, la cámara captó una presencia que no encajaba con la biología de los cetáceos. Entre la espuma y los saltos, emergió una figura esbelta, de piel pálida y una cola de pez que se movía con una gracia hipnótica. Lo que hace que este avistamiento sea único para los biólogos marinos no es solo la morfología de la criatura, sino su comportamiento social. Se desplazaba en perfecta sincronía con los delfines, utilizando su hidrodinámica para ganar velocidad. Los delfines, conocidos por ser animales extremadamente inteligentes y selectivos con quienes comparten su espacio, parecían haber aceptado a este ser como uno de los suyos, ofreciéndole protección y compañía. Este vínculo entre especies sugiere que, si estas criaturas son reales, poseen una inteligencia social avanzada que les permite integrarse en las complejas estructuras del océano, ocultándose a plena vista bajo la protección de los guardianes más carismáticos del mar. El enigma de Quisqueya, República Dominicana, 2013. En el año 2013,
Las cálidas y turísticas aguas de la República Dominicana se convirtieron en el escenario de uno de los avistamientos más debatidos de la última década. Un grupo de turistas, mientras grababa un recorrido rutinario en bote, capturó algo que rompió la tranquilidad del Caribe. No era una, sino varias figuras humanoides deslizándose a una velocidad vertiginosa justo bajo la superficie del agua. Lo que diferencia este registro de otros es la dinámica de grupo. Las cámaras muestran torsos que emergen y se sumergen con una agilidad mecánica, casi coreografiada, mezclándose con el azul del océano de una forma que los expertos en efectos visuales aún no logran desmentir por completo. Una de las figuras parece realizar una inmersión profunda y luego emerger repetidamente, un comportamiento que recuerda a la natación de los mamíferos marinos, pero con una fisonomía que evoca los relatos más antiguos de las Antillas sobre seres que habitan los arrecifes de coral. Este video desató una tormenta en las redes sociales, dejando una pregunta en el aire. ¿Estábamos viendo una especie desconocida de primates marinos o el primer registro moderno de una colonia de sirenas en pleno desplazamiento? La quimera del Golfo, el tiburón de dos cabezas. La naturaleza, en su inmensa complejidad, a veces comete errores que parecen sacados de una novela de terror. En las aguas del Golfo de México, un pescador descubrió algo que dejó a la comunidad científica en estado de alerta: un tiburón toro neonato con dos cabezas perfectamente formadas, dos corazones independientes y un solo cuerpo compartido. Aunque la bicefalia es un fenómeno documentado en reptiles y mamíferos, encontrar un espécimen vivo y funcional en el océano es una rareza estadística extrema. Los biólogos explican que este error genético ocurre cuando un embrión intenta dividirse en gemelos, pero el proceso se detiene a la mitad. No obstante, este hallazgo en el Golfo plantea una pregunta más inquietante: ¿es esta una simple anomalía del azar, o es un síntoma de un ecosistema bajo estrés, donde la contaminación y los cambios químicos están empezando a alterar el código fundamental de la vida marina? El brillo de Port Douglas, el avistamiento nocturno. Nos trasladamos a Port Douglas, Australia, para un encuentro que ocurrió bajo el manto de la noche. Mientras un grupo de amigos disfrutaba de un baño nocturno, una forma dorada y luminiscente comenzó a serpentear bajo la superficie. No era el destello errático de un pez pequeño, sino una silueta de proporciones humanas que emitía un brillo tenue, visible incluso en la oscuridad total del mar de coral. Lo más fascinante de este registro es el patrón de natación: movimientos fluidos, rítmicos y elegantes que no coinciden con ninguna especie conocida de calamar o medusa bioluminiscente de ese tamaño. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una manifestación física de las leyendas aborígenes sobre los espíritus del agua, mientras que otros apuntan a una especie no catalogada de cefalópodo con capacidades miméticas avanzadas. Sea lo que sea, la criatura parecía observar a los bañistas antes de desvanecerse en el abismo, dejando tras de sí solo un rastro de luz y un silencio sepulcral. El forcejeo de la red, incidente de 2002. El año 2002 parece haber sido un punto de inflexión en los registros de lo inexplicable. En un video que ha sido analizado cuadro por cuadro por expertos en efectos visuales, un grupo de pescadores comerciales vive un momento de pánico absoluto. Al izar una de sus pesadas redes, lo que emerge no es el brillo plateado de la pesca del día, sino una extremidad que paralizó a la tripulación: una mano de dedos largos y delgados, unidos por una membrana translúcida que se aferraba con fuerza al nylon. La reacción de los hombres fue instintiva. El terror los llevó a soltar la red de inmediato, pero lo que sucedió después desafía las leyes de la biología marina. La criatura, al sentirse atrapada, comenzó a sacudirse con una potencia devastadora, haciendo que el bote de varias toneladas se balanceara violentamente de un lado a otro. El video termina de forma abrupta entre gritos y el sonido del metal crujiendo. Algunos analistas sugieren que se eliminó la parte final de la grabación por seguridad o censura, pero la fuerza demostrada por ese ser, muy superior a la de cualquier foca o pez de ese tamaño, dejó claro que lo que estaba en esa red no pertenecía a ninguna especie catalogada por el hombre. Desde los gigantes de acero y escamas de la Guerra Fría hasta las figuras que danzan entre delfines, el océano nos ha demostrado hoy que su capacidad de asombro es infinita. Hemos explorado menos del 5% de los abismos terrestres, y cada uno de estos 28 encuentros nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes somos nosotros para decir que es posible y que no en un mundo de presión y oscuridad eterna? La próxima vez que el sol se ponga sobre el horizonte, recuerda que bajo esa línea azul, el misterio sigue latiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo inexplicable. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque el próximo gran secreto del océano podría estar a punto de emerger. Hasta la próxima, y mantén los ojos abiertos.